Damos gracias al Señor y Padre, nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da de tener un nuevo día más de vida. Damos gracias por la oportunidad de estar con vida, de estar con salud, de tener el techo, de tener los alimentos. Y ponemos en las manos del Señor este pequeño tiempo que vamos a estar escuchando su palabra. El título de la reflexión para hoy es el siguiente: ¿será que las circunstancias actuales están sacando lo peor de nosotros? Y para lo mismo vamos a leer el texto que está en el libro de Números, capítulo 11, el cual lleva como título El pueblo se queja ante Moisés. A partir de el versículo 1 comienza diciéndonos de la siguiente manera: poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió en contra de ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Continuamos en el versículo 4 y aquí comienza nuestra reflexión. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná y hemos perdido el apetito. Hacemos una pausa aquí para hacer un análisis. Podemos ver que Dios con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Egipto, viéndolo espiritualmente, como lo sabemos muchos cristianos y quizás otras personas que hasta ahorita escuchan este mensaje de la palabra, Egipto tipifica el mundo, tipifica los deseos de la carne, representa una vida sin Dios, y esta era la vida que vivía el pueblo de Israel antes de salir de allí. Dios le había dado al pueblo de Israel lo más grande, y es aquello que nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, y es el sacrificio de su Hijo Jesucristo en un madero para darnos la salvación y la vida eterna. A través de la vida debemos enfrentar diversas situaciones. En el momento nos encontramos viviendo algo histórico para la humanidad. Pandemias han ocurrido durante muchos momentos de la historia, pero esta ha sido a nivel mundial y nos está tocando a todos de una manera u otra, de manera directa o indirecta. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿qué actitud estamos teniendo nosotros frente a las circunstancias que tenemos que enfrentar? El pueblo de Israel no tuvo la mejor actitud caminando por el desierto. En un principio salieron muy alegres porque sabían que habían sido salvados del poder del faraón, del poder del yugo de la esclavitud, al igual que nosotros. Algunos éramos esclavos de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, de la idolatría, en sí, de la muerte espiritual. ¿Y qué regalo podemos tener más grande que ello? Pero vamos a analizar las causas del decaimiento del pueblo de Israel a través de la prueba del desierto. Y ello lo podemos encontrar en Números capítulo 11, como ya lo dije, del versículo 1 al 3. Lo primero que podemos encontrar son las quejas. La queja es manifestar una disconformidad
Cuando no nos encontramos conformes con lo que tenemos para vivir, no estamos conformes con lo que hemos recibido y creemos, por lo tanto, que merecemos más. No era suficiente para el pueblo de Israel y no es suficiente para nosotros hoy en día como creyentes ser salvos de la condenación y de la muerte, ser salvos de pasar una eternidad sin Dios, ser salvos de pasar una eternidad en el infierno, tema que por cierto hoy en día no se predica en la iglesia. Pero si algo habló el Señor Jesucristo es del infierno. Él habló que aquel que no creyera en Él como Salvador personal pasaría la eternidad en ese lugar de llanto, de fuego y de dolor. Pero continuemos con nuestro tema. Otra situación de la queja es manifestar resentimiento. Cuando nos encontramos resentidos con alguien o con algo, las personas expresamos quejas. No se trata solo de que no estamos conformes, sino que la queja viene a nuestra vida cuando tenemos un corazón resentido. Sí, el resentimiento también viene cuando no aceptamos nuestras circunstancias, ¿verdad? Pero también la queja nos lleva a tener una actitud negativa sobre la vida. Las quejas nos llevan a quejarnos una y otra vez. Tenemos una actitud negativa y siempre vamos a encontrar un motivo para quejarnos de todo lo que tenemos. Y también podemos decir que la queja viene porque no confiamos en las promesas de Dios. Dios dice en su palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Él quiere lo mejor para nosotros, mas sin embargo nosotros pensamos que lo que Él nos ha dado no es lo mejor. Pensamos que no es suficiente. Creemos que Dios es de cierta manera un tacaño con nosotros y que no nos da lo que nosotros merecemos. Pero la verdad es que tenemos mucho más de lo que merecemos. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 39, dice de la siguiente manera: ¿por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? ¿Qué te parece esta reflexión? Estamos vivos. Dios no nos ha tratado conforme lo merece nuestro pecado. Dios nos ha colmado de sus bendiciones. Lo que realmente nosotros merecíamos era la muerte. Lo que realmente merecemos es que Dios ni siquiera nos mire. Por ello, no tenemos motivo para quejarnos. Él ha sido bueno para con nosotros y tenemos mucho, pero mucho más de lo que merecemos. También podemos analizar de la queja que al quejarnos estamos juzgando a Dios. Le estamos diciendo que no está bien lo que Él ha hecho. Le estamos diciendo que Él no nos ha dado lo mejor, cuando en realidad, como ya decíamos antes, tenemos más de lo que merecemos y sin embargo expresamos según nosotros que tenemos menos de lo que merecemos. Esto porque es por nuestra tendencia a la rebeldía, por nuestra tendencia al orgullo, por nuestra falta de humildad. Pero hay causas también para las quejas. Dice Santiago 4, versículos 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y lo que pedís no lo recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deseos y deleites. Dijimos que aquella gentuza que acompañaba al pueblo de Israel quería las cebollas, los puerros, los pescados, los guisados, todos los deleites de Egipto. Así somos nosotros cuando nos quejamos por una ambición egoísta, cuando queremos que Dios nos dé la bendición solo para nuestro placer, para nuestro deleite. Cuando no somos capaces de agradecer aquel arrocito con huevo que nos comimos en el desayuno acompañado de chocolate, mientras que hay gente que no tiene ni siquiera un bocado para llevar a la boca. Este versículo de la epístola de Santiago podemos encontrar que allí resalta tres causas. Una es la codicia. Siempre queremos más y más y nunca estamos conformes con lo que tenemos.
Por eso todo lo que nos den nos parecerá siempre poco. Podemos conseguir la mejor casa del mundo, el mejor coche, pero solo no lograremos saciar nuestra codicia. Por muy poco tiempo tendremos un contentamiento o incluso por algunas horas y después querremos más. Otra situación que causa que nosotros nos quejemos es la envidia. Tenemos un aberrante problema en nuestra manera de pensar y en nuestra personalidad, y es aquel defecto de compararnos con los demás. Vivimos valorando lo que los demás tienen y consideramos que ellos tienen mejores oportunidades que nosotros. Y siempre nos parecerá mejor lo del vecino que lo que Dios nos ha dado. Y otra tercera causa muy importante es el egocentrismo. Solo queremos las cosas que nos dan placer, que nos satisfacen nuestro ego, aquellas cosas con las que nos podemos lucir ante los demás. Pero no somos capaces de pensar en aquellos que están a nuestro alrededor. Ahora bien, también hay un antídoto contra la queja. ¿Qué podemos hacer para no ser personas que todo el tiempo se viven quejando? Recordemos que la queja fue uno de los motivos por los cuales Israel no salió del desierto. Dicho sea de paso, estamos enfrentando una situación álgida, una situación difícil, y todos queremos pasar al otro lado del mar, todos queremos llegar a la orilla. La pregunta es, ¿somos dignos de pasar este desierto, de pasar este ancho mar? ¿Llegaremos al otro lado? El pueblo de Israel en su gran mayoría no lo logró. Fueron muy pocos aquellos que pudieron llegar a la tierra prometida. Hablemos del antídoto contra la queja. Uno es el contentamiento. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Valoremos lo que tenemos y estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Contentamiento no es lo mismo que conformismo o no tener aspiraciones. El contentamiento es llegar a valorar lo que recibimos de parte de Dios y saber qué es lo que necesitamos en cada momento. Y dicho sea de paso, ¿a ti no te parece más que suficiente que en este momento en que mucha gente ha perdido sus empresas, ha perdido sus empleos, tú y yo tengamos un techo, un alimento y un abrigo? ¿No te parece más que suficiente que tú y yo no nos encontremos en este momento mendigando por las calles? Otra muy importante característica que debemos tener y que nos sirve como antídoto contra la queja es la gratitud. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un mandato de Dios y dice en Romanos capítulo 1 que se olvidaron de dar gracias. Ser grato no es una opción, es una obligación, es un mandato de Dios. La palabra gracias es una palabra muy pequeña, pero que significa muchas cosas y es lo mínimo que Dios espera de nosotros. Y no solamente lo espera cuando estamos llenos de bendiciones, sino aún en medio de las circunstancias, porque en medio de nuestra dificultad, dice su palabra que su poder, ¿qué? Sí, así es, su poder se glorifica. Debemos aprender a dar gracias a Dios en todo, en las circunstancias que nosotros valoramos como buenas, pero también en aquellas que consideramos malas. Dijo Job a su mujer, neciamente has hablado, porque no vamos a agradecer a Dios por las cosas malas, solo agradeceremos lo bueno de Él. Dice la palabra de Dios también que Él hizo el día bueno y el día malo. Otra característica que debemos tener es una visión positiva de la vida. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow.
Debemos considerar que la circunstancia que estamos viviendo está haciendo de nosotros personas pacientes, y la persona paciente es una mejor persona. Es una persona que aprende a aceptar sus debilidades. Es una persona que se reconoce a sí misma como un ser lábil, como un ser finito, como un ser que no tiene la capacidad de cambiar las circunstancias, pero que confía en que hay un Dios bueno que lo sustenta. En conclusión, aprendamos a ser agradecidos con Dios, pues si solo estamos quejándonos, nunca saldremos de nuestro desierto y nunca podremos salir victoriosos de ninguna dificultad. Y para la situación actual, es muy difícil que lleguemos al otro lado de este mar de pruebas que nos han venido a todos. Confiemos de que Dios nos quiere guiar a una tierra mejor, a una tierra donde fluye leche y miel, y vivamos con corazones agradecidos porque sabemos que el desierto es un paso hacia nuestro crecimiento espiritual. Y por último, quiero recordarte, amigo y hermano que me escuchas, Dios ha prometido cielos nuevos y tierras nuevas. Todo lo que hoy vemos simplemente dejará de ser, y debemos enfocarnos en aquella ciudadanía eterna, en aquel lugar celestial que Él tiene para nosotros, en aquel segundo advenimiento de Cristo Jesús que promete llevarnos a las bodas del Cordero, quien promete limpiar cada lágrima de nuestros ojos y saciar todos los vacíos de nuestro corazón. Te deseo muchas bendiciones en este domingo, un feliz día para ti, bendiciones.